Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy estoy súper emocionado de hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, y es que vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades, el drama y por supuesto, el romance. Y cuando hablamos de romance y celebridades, hay una pareja que definitivamente ha estado en boca de todos, Ander Erzel y Kerem Bürsin. Sí, señores y señoras, hoy vamos a desentrañar algunos secretos que Ander Erzel ha revelado sobre su relación con Kerem Bürsin. Cosas que sinceramente nadie se esperaba. Preparaos para descubrir datos jugosos, detalles inesperados y quizás, incluso, un poquito de drama. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para un viaje lleno de sorpresas. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de revelaciones, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre encontrarán contenido fresco, interesante y por supuesto, lleno de chismes del mundo del entretenimiento. Suscríbanse y sean parte de esta comunidad. Bien, ahora sí vayamos directo al grano. Ander Erzel y Kerem Bürsin, la pareja de ensueño que conocimos y amamos en la serie Love is in the Air o Senkalkam, como se llama originalmente, nos regalaron momentos inolvidables en la pantalla y durante un tiempo también fuera de ella. Su química era innegable, la pasión se sentía en cada mirada, en cada escena. El público por supuesto enloqueció y no tardaron en confirmar lo que todos sospechábamos, estaban saliendo en la vida real. La noticia fue recibida con entusiasmo por sus fans. Querían saber todo sobre ellos, cada detalle de su relación. Y es que a quién no le gusta ver cómo florece el amor entre dos personas que admiras y sigues. Durante su noviazgo, Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Compartían fotos, vídeos y mensajes que alimentaban el cariño y la fascinación de sus seguidores. Sin embargo, como en toda historia, también hubo momentos de sombras. Rumores, especulaciones y finalmente la inevitable ruptura. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? Esa es la gran pregunta que todos nos hicimos en su momento. Y aunque no existen respuestas definitivas, Ander Erzel, en algunas entrevistas y declaraciones, ha ido soltando pistas, pequeñas migas de pan que nos permiten vislumbrar un poco más allá de lo que veíamos en las redes sociales. Asterisco asterisco el escenario de la fama, la presión mediática y la falta de privacidad asterisco asterisco. Una de las primeras cosas que Ander reveló, y que quizás no todos esperaban, es la intensidad de la atención mediática que vivieron. Ser una pareja tan expuesta con paparazzis persiguiéndolos a cada paso, y con los medios de comunicación analizando cada una de sus acciones, fue, según ella, abrumador. Imagínense, cada salida, cada gesto, cada foto convertida en noticia. La fama, especialmente en el mundo del entretenimiento, es un arma de doble filo. Por un lado, abre puertas a oportunidades laborales, permite el acceso a eventos exclusivos y, por supuesto, conlleva un aumento de ingresos. Pero por otro lado, la fama puede ser asfixiante, implacable y a veces destructiva. En el caso de Hande y Kerem, la intensidad de la fama se multiplicó exponencialmente al ser una pareja mediática. La constante presencia de fotógrafos, apostados día y noche frente a sus casas, en sus lugares de trabajo y en cualquier lugar al que fueran, se convirtió en una realidad cotidiana. Cada movimiento, cada encuentro, cada gesto de afecto, era registrado y difundido en los medios de comunicación y en las redes sociales. La privacidad, un derecho fundamental de cualquier persona, se convirtió en un lujo inalcanzable. Hande describió cómo la falta de privacidad, la constante invasión a su intimidad, afectó la naturalidad de su relación. La espontaneidad, la posibilidad de disfrutar de momentos simples y privados, se veía truncada por la presencia constante de cámaras y micrófonos. Ir a cenar a un restaurante, dar un paseo por el parque o simplemente hacer las compras se convertían en eventos públicos, con la consecuente sensación de estar siempre bajo escrutinio. Esta presión, a la larga, puede ser muy difícil de soportar para cualquier pareja, por muy enamorada que esté. La imposibilidad de desconectar del ojo público, de vivir una vida normal, de tener momentos de intimidad sin ser juzgados o analizados, puede generar tensiones y conflictos. La falta de privacidad puede erosionar la confianza, la comunicación y la conexión emocional, pilares fundamentales de cualquier relación. Además de la presión mediática, la exposición pública también conlleva una serie de responsabilidades y expectativas.
Los fans y el público en general, que idealizan a las celebridades, esperan que éstas sean perfectas, que cumplan con ciertos estándares y que mantengan una imagen impecable. Cualquier error, cualquier desliz, cualquier gesto que se considere inapropiado, puede ser motivo de críticas y de polémica. Ande, siendo una persona joven y talentosa, tuvo que lidiar con estas expectativas y con la presión de mantener una imagen perfecta. La constante necesidad de agradar, de ser aceptada y de no defraudar a sus seguidores, pudo haber afectado su bienestar emocional y su capacidad de ser auténtica. La diferencia de edad, una brecha generacional o una cuestión de etapas, Otro punto que salió a la luz, y que sorprendió a muchos, es cómo la diferencia de edad entre ellos influía en la dinámica. Kerem es mayor que Ande y esto, según algunas fuentes, generó ciertas fricciones. Se dice que Kerem, con más experiencia y madurez, tenía una visión diferente de la vida, y que Ande, siendo más joven, aún estaba en un proceso de crecimiento personal y profesional. La diferencia de edad en una relación, aunque no es un factor determinante, sí puede influir en la dinámica de la pareja. Las personas que se llevan varios años de diferencia pueden tener diferentes perspectivas sobre la vida, diferentes prioridades y diferentes ritmos. En el caso de Ande y Kerem, la diferencia de edad pudo haber generado ciertas tensiones, especialmente en un momento en el que Ande estaba en pleno desarrollo personal y profesional. Kerem, con más años de experiencia, pudo haber tenido una visión más madura de la vida, con una mayor estabilidad emocional y con objetivos más definidos. Ande, por otro lado, siendo más joven, quizás estaba explorando diferentes caminos, experimentando con nuevas ideas y en un proceso constante de autodescubrimiento. Esta diferencia de etapas, sumada a la presión mediática, pudo haber generado roces en su relación. Las expectativas, los deseos y las necesidades de cada uno pudieron haber sido diferentes, lo que pudo haber dificultado la comunicación y el entendimiento. Aunque Ande nunca lo dijo directamente, se intuye que la diferencia de edad fue un factor, quizás no determinante, pero sí influyente. La falta de sintonía en algunos aspectos de la vida, la dificultad de encontrar un equilibrio entre las necesidades de cada uno y la necesidad de compaginar sus carreras profesionales, pudo haber contribuido a la ruptura. Es importante destacar que la diferencia de edad no es, en sí misma, un problema. Lo que realmente importa es la compatibilidad, el respeto mutuo, la capacidad de adaptarse a las necesidades del otro y la voluntad de construir una relación sólida y duradera. En el caso de Ande y Kerem, la diferencia de edad pudo haber sido un factor más, que se sumó a otros factores, en la ecuación de su ruptura. La personalidad de Kerem, intensidad, pasión y demandas Pero lo más interesante y lo que realmente llamó la atención de todos, fueron las declaraciones de Ande sobre la personalidad de Kerem. En algunas entrevistas, Ande habló de Kerem como una persona muy intensa, apasionada y a veces, un tanto absorbente. Describió cómo Kerem era muy entregado a su trabajo y a sus relaciones, pero que también podía ser muy demandante y exigente. La personalidad de cada individuo es un factor fundamental en cualquier relación. La compatibilidad, la complementariedad y la capacidad de adaptarse a las necesidades del otro son claves para el éxito de una pareja. En el caso de Ande y Kerem, las diferencias en sus personalidades pudieron haber influido en la dinámica de su relación. Ande, según sus propias palabras, describe a Kerem como una persona intensa y apasionada. La intensidad en una relación puede ser algo positivo, ya que implica entrega, compromiso y una gran capacidad de amar. Sin embargo, la intensidad también puede tener un lado oscuro, como la necesidad de control, la posesividad y la dificultad de dar espacio y libertad al otro. Kerem, además de ser intenso, también podía ser demandante y exigente. Esta característica en una relación puede ser un desafío, ya que implica una alta expectativa sobre el comportamiento del otro y una tendencia a juzgar y a criticar. La exigencia, si no está equilibrada con la comprensión y la flexibilidad, puede generar tensiones y conflictos. Estas revelaciones dejaron entrever una dinámica un tanto compleja, donde la pasión y la intensidad se mezclaban con la necesidad de espacio y la búsqueda de equilibrio. Ande, siendo una persona con una personalidad fuerte y con sus propios objetivos, pudo haber tenido dificultades para encajar en este tipo de dinámica. La necesidad de mantener su independencia, de desarrollar su carrera profesional y de tener sus propios espacios, pudo haber chocado con las demandas y las exigencias de Kerem. Ande, centrada, independiente y en busca de equilibrio.
Ande, por su parte, siempre demostró ser una persona muy centrada, con los pies en la tierra y con metas muy claras. Su madurez y su profesionalismo la convirtieron en una de las actrices más queridas de Turquía. En sus declaraciones se percibía una búsqueda de libertad personal y de independencia, algo que quizás no encajaba del todo con el estilo de vida de Kerem. La personalidad de Hande, como se puede deducir de sus palabras y de su comportamiento, se caracteriza por su madurez, su profesionalismo y su independencia. Es una persona con los pies en la tierra, con una gran capacidad de autocrítica y con una visión clara de lo que quiere en la vida. Hande, además de ser una actriz exitosa, también es una mujer con sus propios proyectos, con sus propios intereses y con sus propias metas. Su independencia, su necesidad de tener sus propios espacios y su búsqueda de libertad personal, pudieron haber sido factores determinantes en su ruptura con Kerem. La incompatibilidad de personalidades, sumada a la presión mediática y a la diferencia de edad, pudo haber generado un choque entre las necesidades de cada uno. Hande, con su necesidad de independencia y de libertad, pudo haber tenido dificultades para compaginar su vida personal y profesional con las demandas y las exigencias de Kerem. *** La comunicación, el pilar fundamental de toda relación ***. Además, Hande habló sobre la importancia de la comunicación en una relación. Mencionó que a veces la falta de diálogo y de entendimiento puede llevar a malentendidos y a conflictos. En ese sentido, dejó claro que aunque hubo mucho amor entre ellos, también hubo momentos difíciles y retos que no pudieron superar. La comunicación es, sin duda, el pilar fundamental de cualquier relación, ya sea amorosa, familiar o de amistad. La capacidad de expresar tus sentimientos, tus necesidades y tus preocupaciones, de escuchar activamente a la otra persona y de resolver los conflictos de manera constructiva, es clave para el éxito de cualquier vínculo. Hande, en sus declaraciones, hizo hincapié en la importancia de la comunicación en su relación con Kerem. La falta de diálogo, el malentendido y la dificultad para expresar sus sentimientos pudieron haber sido factores determinantes en su ruptura. La falta de comunicación puede llevar a la acumulación de resentimientos, a la aparición de conflictos y a la erosión de la confianza. Si no hay diálogo, si no hay entendimiento, si no hay capacidad de expresar las propias necesidades y de escuchar las del otro, la relación se puede volver tensa y conflictiva. Hande, en sus declaraciones, dejó claro que aunque hubo mucho amor entre ellos, también hubo momentos difíciles y retos que no pudieron superar. La falta de comunicación, la dificultad para entenderse y la incapacidad de resolver los conflictos de manera constructiva, pudieron haber sido algunos de estos retos. *** Respeto y madurez, la clave para una ruptura honesta ***. Es importante destacar que Hande siempre ha hablado con respeto y cariño de Kerem. Nunca lo ha atacado ni ha emitido juicios negativos sobre él. Simplemente ha compartido su experiencia, sus sentimientos y sus reflexiones sobre lo que fue su relación. Y eso, creo, es de valorar. Demuestra madurez y elegancia. La forma en que Hande ha hablado sobre su relación con Kerem es digna de admiración. A pesar de la ruptura, a pesar de las posibles dificultades y a pesar de los posibles conflictos, Hande siempre ha mostrado respeto y cariño hacia Kerem. Nunca ha hablado mal de él, nunca lo ha atacado y nunca ha emitido juicios negativos. Esta actitud demuestra una gran madurez y una gran elegancia. Hande, al compartir su experiencia, ha sido honesta y sincera, pero siempre ha respetado la privacidad de Kerem y ha evitado entrar en detalles que pudieran perjudicarlo. Esta actitud es un ejemplo para todos. La capacidad de aceptar una ruptura, de aprender de la experiencia y de seguir adelante con respeto y cariño, es un signo de madurez emocional y de inteligencia. *** Conclusiones. Un amor apasionado, una historia compleja ***. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la relación entre Hande y Kerem, aunque apasionada y llena de amor, fue también compleja y desafiante. La presión mediática, la diferencia de edad, las diferentes personalidades y la falta de comunicación fueron algunos de los factores que probablemente influyeron en su ruptura. La historia de amor entre Hande y Kerem, aunque apasionada y llena de momentos inolvidables, fue también una historia compleja y desafiante. La presión mediática que invadió su privacidad y que les obligó a vivir bajo el escrutinio público, la diferencia de edad, que generó diferentes perspectivas sobre la vida y sobre las prioridades, y la incompatibilidad de personalidades, que generó tensiones y conflictos, fueron algunos de los factores que influyeron en su ruptura. La falta de comunicación, la dificultad para entenderse y la incapacidad de resolver los conflictos de manera constructiva,
también pudieron haber contribuido al final de su relación. A pesar de todo, el amor que sintieron, la pasión que los unió y los momentos felices que compartieron fueron reales. *** El futuro, éxito profesional y bienestar personal ***. Y aunque su historia de amor llegó a su fin, ambos han continuado con sus vidas y sus carreras, y hoy en día son dos de las figuras más relevantes del mundo del espectáculo turco. Hande, con su belleza, su talento y su carisma, sigue cosechando éxitos y enamorando a sus fans. Y Kerem, con su profesionalismo y su entrega, continúa demostrando por qué es uno de los actores más reconocidos de Turquía. A pesar de la ruptura, Hande y Kerem han demostrado ser dos personas fuertes y resilientes. Han seguido adelante con sus vidas y con sus carreras, y hoy en día son dos de las figuras más relevantes del mundo del espectáculo turco. Hande, con su belleza, su talento y su carisma, sigue cosechando éxitos y enamorando a sus fans. Kerem, con su profesionalismo y su entrega, continúa demostrando por qué es uno de los actores más reconocidos de Turquía. Ambos han aprendido de la experiencia, han crecido como personas y han madurado como profesionales. Han demostrado que la vida sigue, que el amor puede ser maravilloso, pero también complicado, y que el futuro siempre ofrece nuevas oportunidades. *** Reflexiones finales. La realidad de la fama y el amor ***. Así que, como ven, la vida de las celebridades no siempre es como la pintan. A veces, detrás de las sonrisas y los flashes, se esconden historias llenas de desafíos, de presiones y de emociones intensas. Y aunque Hande y Kerem ya no estén juntos, su historia nos ha enseñado que el amor puede ser maravilloso, pero también complicado. La historia de Hande y Kerem nos ha enseñado que la vida de las celebridades no siempre es como la pintan. Detrás de las sonrisas, de los flashes y de la fama, se esconden historias llenas de desafíos, de presiones y de emociones intensas. La presión mediática, la falta de privacidad, la dificultad de mantener una vida normal, la necesidad de cumplir con las expectativas del público y la complejidad de las relaciones amorosas, son solo algunos de los desafíos que enfrentan las celebridades. La historia de Hande y Kerem nos ha enseñado que el amor puede ser maravilloso, pero también complicado. Las relaciones amorosas, incluso las más apasionadas y las más intensas, pueden ser difíciles y pueden terminar por diferentes razones. La incompatibilidad de personalidades, la falta de comunicación, la diferencia de edades, las presiones externas y las diferentes etapas de la vida, son solo algunos de los factores que pueden influir en el fin de una relación. *** Conclusión y despedida ***. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por las revelaciones de Hande Erçel sobre su relación con Kerem Bürsin. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Hande? ¿Creen que la presión mediática influyó en su ruptura? ¿Qué opinan sobre la diferencia de edad? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenmelo saber en la sección de abajo. Compartan sus opiniones y debatan entre ustedes. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.